¿Se me oye? Sí. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión. Vamos a empezar. Vamos a intentar ser puntuales. Sí que nos piden, por favor, que los ponentes se ciñan bien al tiempo y, si es posible, acabar un poquito antes para que podamos introducir, si hace falta, alguna pregunta y se pueda entablar algo de discusión. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con la primera de las presentaciones. El screening precoz de anticuerpos anti-HLA post-trasplante tiene impacto en la supervivencia del injerto renal, que nos presenta la doctora Covadonga López del Moral, del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla de Santander. Adelante. Bueno, buenos días. A ver si... Bueno, pues voy a presentar nuestro trabajo. Como introducción, sabemos que los anticuerpos donante específicos, los DSA, se relacionan con rechazo y pérdida del injerto renal, y están los DSA preformados y los DSA de novo tras el trasplante. Pero está descrito que el desarrollo de DSA en las primeras 2 semanas y hasta los 3 meses post-trasplante puede representar una respuesta de memoria. Hay diferentes cuestiones sobre el cribado, la realización o no de screening, si hay que hacerlo en todos los pacientes, si este screening universal es o no costo efectivo. Hay diferentes estrategias para intentar guiar la costo efectividad y algunos trabajos que intentan seleccionar a los pacientes de riesgo de desarrollo de DSAs teniendo en cuenta diferentes variables como la edad del receptor y el mismatch a nivel molecular. Y otra de las preguntas es cuándo realizar el screening tras el trasplante, y las recomendaciones generales en un documento de consenso publicado el año pasado de la ESOT recomiendan hacer una primera determinación entre los primeros 3 y 6 meses post-trasplante y posteriormente de forma anual. El objetivo de nuestro estudio es evaluar el impacto en la supervivencia del injerto y en el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos de la aparición precoz de los DSAs por screening en el primer mes post-trasplante. Nuestro estudio es un análisis retrospectivo que incluye a todos los receptores de trasplante renal entre 2012 y 2022 con screening de anticuerpos anti-HLA por Luminex Single Antigen durante el primer mes, con un rango de 60 días. Excluimos a aquellos pacientes con DSAs preformados o preformados históricos conocidos, y además excluimos a los pacientes que perdieron el injerto de forma temprana en los primeros 60 días y aquellos con la primera determinación de anticuerpos anti-HLA tras la pérdida del injerto. Además, registramos el delta PRA mayor del 0% por Eurotransplant, es decir, la diferencia en el PRA calculado entre el suero post-trasplante y el primer suero post-trasplante y el último suero pretrasplante. Y para entender nuestros resultados tenemos que reseñar que nuestro umbral de positividad de la intensidad media de fluorescencia de las MFIs en nuestro centro es de 1500. Aquí muestro los resultados. Incluimos a 353 pacientes y la mediana de tiempo desde el trasplante hasta la primera determinación de anticuerpos anti-HLA fue de 30 días. El tiempo de seguimiento fue una mediana de 3,8 años y durante este tiempo de seguimiento se produjo la pérdida del injerto, excluyendo la muerte del paciente, en el 9,1%. El rechazo mediado por anticuerpos se produjo en 69 pacientes. En cuanto al delta PRA mayor del 0%, esto se produjo en el 15,3% y el desarrollo de DSAs precoces en el primer mes se produjo en 30 pacientes, el 8,5% de nuestra cohorte. Analizamos los valores de MFI de estos DSAs en el primer mes y vimos que la mediana era de 4.500 y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los valores de MFI en los DSAs precoces de clase 1 y clase 2. Aquí muestro las características basales de los pacientes y no hubo diferencias entre los grupos, entre la edad del donante, el tipo de donante. Sí que hubo diferencias en el tipo de inducción, ya que había una mayor proporción de inducción con timoglobulina en el grupo de DSAs precoces, y luego el 72,8% de nuestros receptores de trasplante renal eran receptores de un primer trasplante, sin diferencias entre los grupos. Como mostramos, la mayoría de los pacientes no estaban sensibilizados en el momento del trasplante, con una mediana de PRA de 0, y sí que hubo diferencias entre los grupos, ya que había una mayor proporción de PRA calculado mayor del 5% y mayor del 85% en el grupo de DSAs precoces. Es decir, que había más desarrollo de DSAs en el primer mes en los pacientes con sensibilización HLA pretrasplante. No hubo diferencias en el mismatch HLA y en el rechazo hubo más proporción de rechazo mediado por anticuerpos de acuerdo a la clasificación de BAMF 2019 en el grupo de DSAs precoces, sin diferencias en el rechazo celular.
Analizando de forma específica a estos pacientes con DSAs en el primer mes, vimos que la clase era fundamentalmente clase 1 en el 56,7%, aunque también había clase 2 en el 33,3%. Vimos además que en esta primera muestra de anticuerpos anti-HLA, el 33,3% presentaban más de un DSA en el mes, en esa primera muestra. Hicimos también una categoría de DSAs precoces transitorios, que eran aquellos DSAs que desaparecían al tercer y o sexto mes, y vimos que esto ocurría en el 66,7%. De estos DSAs transitorios, la mayoría, el 60%, desaparecían porque el paciente presentaba rechazo y se les trataba de forma específica. En cambio, el 40% de los DSAs transitorios desaparecían de forma espontánea sin tratamiento específico. Estudiando la relación de estos DSAs precoces con rechazo, vimos que en el 46,7% eran subclínicos sin rechazo y el 53,3% se asociaban con rechazo. Y como vemos en la gráfica, en el análisis de supervivencia, había menos supervivencia a los pacientes con DSAs precoces asociados a rechazo en comparación con los DSAs en el primer mes subclínicos sin rechazo, con diferencias significativas. Aquí mostramos el análisis de supervivencia en nuestra cohorte de pacientes y en los tres grupos. Hicimos tres grupos: pacientes sin DSAs, con DSAs en el primer mes y con DSAs más allá del mes. Y vimos cómo había diferencias significativas y menos supervivencia del injerto en el grupo de pacientes con DSAs precoces y con DSAs más allá del mes. Aquí mostramos el análisis de supervivencia en cuanto a los pacientes con y sin rechazo mediado por anticuerpos, independientemente de la presencia o no de DSAs. Y como era de esperar, los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos presentaban menos supervivencia del injerto. Por último, mostramos el análisis de supervivencia libre de rechazo y vemos cómo había una diferencia entre los grupos, con una menor supervivencia en el grupo de DSAs precoces y en el grupo de DSAs más allá del mes post-trasplante. En los que peor iban eran los pacientes con DSAs más allá del mes, y a 5 años la supervivencia libre de rechazo era del 87% de los pacientes sin DSA, del 48% de los pacientes con DSAs precoces y del 31,6% en los pacientes con DSAs más allá del mes. Por último, aquí muestro la regresión de Cox multivariable y vemos que ajustando por diferentes variables como primer trasplante, la función retrasada del injerto, la sensibilización HLA en el momento del trasplante, vemos cómo los DSAs, tanto en el primer mes como más allá del mes, se mantenían como factores de riesgo independientes para desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos. Entonces, como conclusiones y conociendo las limitaciones y que todavía estamos trabajando en el estudio intentando analizar los sueros pretrasplante para ver si esto realmente es una respuesta de memoria, podemos decir que el desarrollo de DSAs en el primer mes ocurre en una proporción no despreciable de nuestros pacientes, en el 8,5%, que estos DSAs precoces se relacionan con peores resultados y son un factor de riesgo independiente para el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos, y que probablemente representando una respuesta de memoria, los pacientes que tienen sensibilización HLA antes del trasplante desarrollan más DSAs en el primer mes, incluso en ausencia de DSAs preformados conocidos, por lo que consideramos que el screening precoz debe realizarse en esta población de riesgo y no esperar al tercer o sexto mes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo solo tengo una duda. ¿Habéis cambiado la actitud de alguna manera frente a la inmunosupresión, el modo de actuar, sabiendo esto que habéis encontrado? Claro, es que como es la determinación al mes, realmente la mayoría de pacientes estaban con la inmunosupresión estándar. Quiero decir que no son pacientes que igual estaban ya sin prednisona y se les ha ajustado la inmunosupresión basal. Entonces, bueno, ante la aparición precoz del DSA, pues la mayoría de veces lo que se hace es repetir y ver si ese DSA persiste y valorar biopsia o no biopsia, y según la biopsia pues ya tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Gracias. Vale. Gracias. Pasamos a la segunda comunicación. Valor del estudio combinado de anticuerpos anti-HLA y no HLA pretrasplante para estimar el riesgo de daño mediado por anticuerpos. Nos presenta Eulalia Solà Portà, del Grupo de Investigación en Nefrología del Instituto de Barcelona.
Buenos días. Os voy a presentar este estudio sobre anticuerpos no HLA que hemos desarrollado con los compañeros del Hospital del Mar en Barcelona. Sabemos que los anticuerpos anti-HLA donantes específicos, tanto antes como después del trasplante, se relacionan con mayor frecuencia con el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos y la pérdida del injerto. También sabemos que este daño sugestivo de rechazo mediado por anticuerpos se puede dar en ausencia de estos anticuerpos anti-HLA donantes específicos. Y en los últimos años se ha estudiado la posibilidad de que algunos anticuerpos no HLA puedan jugar un papel en el desarrollo de este daño que vemos en las biopsias. Diversos grupos han ido identificando múltiples dianas antigénicas que se han relacionado con eventos post-trasplantes, principalmente con rechazo, como el receptor de la angiotensina o los anticuerpos anti-MICA. Y en los últimos años se han ido seleccionando múltiples dianas y desarrollando paneles múltiples que permiten evaluar de forma simultánea un gran número de anticuerpos no HLA y evaluar su efecto en forma más general. Y hay varios grupos que han publicado resultados en que relacionan la presencia de muchos anticuerpos no HLA con el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos. Nuestro objetivo era evaluar el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos en potenciales receptores de trasplante renal con un estudio combinado mirando los anticuerpos anti-HLA y los no anti-HLA empleando un panel multiplex desarrollado por Immucor. Así queríamos describir la presencia de estos anticuerpos no HLA y después evaluar si tenían algún efecto en el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos post-trasplante. Para eso tenemos una cohorte de 169 receptores de trasplante renal realizados en nuestro centro. Es una cohorte que es una suma de dos cohortes más pequeñas, una basal con 113 receptores de trasplante consecutivos que tenían sueros y biopsias de seguimiento y una cohorte más enriquecida en rechazo mediado por anticuerpos que también teníamos sueros pretrasplante. Hemos hecho una recogida de datos, el análisis de sueros que ha incluido los anticuerpos anti-HLA con test de screening y single antigen que se hace según práctica clínica habitual y los anticuerpos no HLA que se han hecho con este test de single antigen de Immucor. Las biopsias han sido categorizadas según BAM17 y nosotros hemos considerado como el daño mediado por anticuerpos el ABMR y los que tenían inflamación microvascular. Para el estudio de los anticuerpos no HLA se ha dado este test de Immucor que tenía 60 dianas de anticuerpos no HLA y con tecnología Luminex lo que hacemos es obtener un MFI para cada uno de los antígenos y mediante criterios de positividad que nos proporciona la casa comercial establecer aquellos que salen positivos mediante un ratio de MFI cutoff y de cada antígeno y según el background también de cada uno para establecer la positividad. Estas son las características generales de nuestra población, en general y especificando a aquellos que van a desarrollar o no rechazo mediado por anticuerpos. No hay grandes diferencias, únicamente destacar que hay un mayor número de mujeres en aquellos que van a desarrollar rechazo mediado por anticuerpos. Y respecto a las características más inmunológicas, vemos que hay un mayor número de screenings de anticuerpos anti-HLA pretrasplante en el grupo que va a desarrollar ABMR, así como anticuerpos HLA-DSA y un mayor número de inducción con timoglobulina. Respecto a los resultados, vemos que pretrasplante detectamos al menos un anticuerpo no HLA mediante el test en el 85% de nuestros receptores. Y aunque la mayoría tienen pocos anticuerpos no HLA con una mediana de 3, sí que vemos que hay una cola de pacientes que son pocos pero tienen muchos anticuerpos y cuando vemos la intensidad de esta positividad mediante un ratio de MFI, que es este MFI obtenido por el punto de corte de cada bit, también vemos que hay una cola de pacientes que tienen una positividad muy elevada. Así, dividiendo los pacientes según cuartiles, según esta carga de anticuerpos no HLA, vemos que los pacientes que tienen más carga de anticuerpos no HLA mediante este ratio de MFI tienen un mayor riesgo de desarrollar rechazo mediado por anticuerpos durante el seguimiento. Y eso se mantiene en el estudio multivariable cuando incluimos en la ecuación los anticuerpos HLA mediante el PRA calculado, simulando una situación pretrasplante en la que no sabríamos
los DSA. Pero si miramos también con los DSAs que tenemos, haciendo el estudio retrospectivo, también vemos que este efecto y este riesgo se mantiene en estos pacientes. Y aquí lo muestro con el MFI ratio, pero hemos hecho el mismo análisis mediante simplemente el número absoluto de anticuerpos no HLA y también nos salen resultados similares, en ese caso, incluyendo los pacientes en el cuartil 3 y el cuartil 4. Así, en una cohorte de trasplantados renales hemos detectado anticuerpos anti-no HLA con un nuevo test de antígeno aislado y hemos evaluado ese impacto. Vemos que el 85% de nuestros receptores tienen anticuerpos no HLA y que esta alta carga de anticuerpos no HLA se asocia con el desarrollo de rechazo miedo por anticuerpos en el seguimiento. ¿Alguna pregunta? Sí, quería preguntarte, conociendo estos datos, ¿se ha planteado alguna estrategia a futuro o algún estudio para valorar un poco cambios en el abordaje de inmunosupresión de estos pacientes de cara a prevenir o a tener en cuenta este fenómeno? De momento, como tampoco se hace de rutina en práctica clínica, estos son resultados retrospectivos, entonces tampoco permite tomar muchas decisiones. Se debería ver si eso es factible implantar, al menos en algunos de los pacientes o en algunos que se sospeche más riesgo y ver si eso podría tener algún impacto y se podría predecir alguna cosa, pero de momento tampoco tenemos resultados en ese sentido. ¿Y habéis determinado algún punto de MFI en el que habéis asociado con mayor riesgo? No, y este es un poco el problema, porque como cada grupo utiliza un test diferente y cada laboratorio tiene unos cortes diferentes y sería más sencillo si tuviéramos un punto de corte en el que decir aquí sí, aquí no, y no estar allí mirando cada paciente, cada grupo, y entonces eso también dificulta un poco tomar decisiones posteriormente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente charla, presentada por el doctor Néstor Topanta del Hospital Universitario Valdebrón, con un título del trasplante renal de donante vivo en edad avanzada ofrece mejor supervivencia y función renal en comparación con los donantes fallecidos. Análisis del registro renal catalán y EQUITE con datos ajustados. Bien, buenos días, gracias por la oportunidad. Como sabemos, durante los últimos años, cada vez tenemos a pacientes mayores de 65 años en las consultas, en los cuales pues tenemos que plantearnos el inicio de una terapia renal sustitutiva. Esto es cada vez más frecuente en nuestras consultas. Ya se sabe también que el trasplante renal es la mejor opción porque da mejor supervivencia, mejor calidad de vida para sus pacientes comparados con la diálisis. En cuanto a la población más avanzada, de edad más avanzada, pues estos datos son poco frecuentes en cuanto a publicaciones. Sí que es verdad que hay datos que hablan que estos pacientes mayores de 65 años que reciben un riñón de un donante en asistolia expandida, pues sus beneficios no están del todo claros. Y en ese sentido, este es un trabajo ya presentado hace algunos años, de un registro holandés con una N de 3.500 pacientes aproximadamente, en el cual ya nos hablaban que los pacientes mayores de 65 años que recibían un riñón de un donante en asistolia expandida tenían una peor evolución, una supervivencia casi del 40% a los 5 años, mientras que en la muerte encefálica esta supervivencia era casi al 52%. Pero además, cuando se comparaban estas personas de edad avanzada que recibían un riñón expandido con los que estaban en lista de espera, pues la mortalidad era muy parecida. Ya nos daban un mensaje un poco de evaluar si el riesgo-beneficio del paciente. Aquí este es otro trabajo que hicimos con las distintas UTRs de Cataluña, ya hace unos años. Pudimos evaluar aproximadamente a 1.200 pacientes, en el cual se evaluaba los diferentes tipos de trasplante renal de donante de cadáver. Se pudo observar de igual forma, aquí era un poco más granulado que el anterior, que el grupo holandés. Aquí sí que se pudo evaluar que los pacientes que recibían este tipo de riñón en asistolia expandida, pues también tenían una peor evolución en cuanto a supervivencia del paciente y a supervivencia del injerto. Y esto pues nos llevó a plantearnos el trabajo de ahora, y es qué tal si estos pacientes de edad avanzada les planteamos un trasplante de donante vivo. Entonces hemos recurrido, este fue nuestro objetivo, un poco evaluar
cómo se comportaba en este tipo de trasplante, y para esto hemos recurrido a la Corte Europea, al EQUITE, que incluye a trasplantes de Francia, de Bélgica, de Noruega y las 5 OTRs de Cataluña. El periodo de inclusión fue el 2013 al 2021, todos fueron primeros trasplantes y se pudieron reclutar cerca de 4.257 trasplantes, de los cuales 408 son de vivo, 3.072 de muerte encefálica y 777 de asistolia controlada. Aquí vemos las características de estos 3 grupos, así que vemos que la edad del donante de vivo es ligeramente más joven, de 59 años. En cuanto a la edad de los receptores, era 69, ligeramente también más jóvenes que los de la donación en asistolia o en muerte encefálica. Igual forma, en cuanto a las comorbilidades, también eran menos comorbilidades que en la muerte encefálica y en la asistolia. Para ver en cuanto al tiempo de diálisis, esta gráfica es mejor. Aquí podemos ver que la mayoría de los pacientes que recibían un riñón de trasplante vivo pues se hacían de forma preventiva o durante el primer año, mientras que casi el 80% de los trasplantes de muerte encefálica o asistolia lo hacían después del primer año. En cuanto a los grupos de sangre, pudimos ver si había algún factor o algo. Vimos que era igual en los 3 grupos. El grupo A y el grupo 0 se presentaban de forma muy similar. Y en el primer análisis de supervivencia se veía claramente cómo el trasplante renal de donante vivo tenía mejores resultados. Así que es verdad que estos datos no son del todo reales, porque claramente los trasplantes de vivo pues tenían menos edad del donante, eran mejores, ¿no? Porque no eran unas cohortes muy similares. Y para esto fue que hemos hecho un análisis de propensión. Es decir, hemos creado 2 cohortes en el cual se emparejaban un trasplante de donante vivo con una muerte encefálica y un donante vivo con una asistolia, para ver un poco su situación. Las variables que se usaron para poder hacer este emparejamiento fueron la edad del donante, la edad del receptor, el sexo, el tiempo en diálisis y la presencia de diabetes. Y aquí claramente se ve cómo se equiparan las 2 cohortes. Vemos que tanto en el primero como en el segundo grupo son muy parecidos. La edad de los donantes está alrededor de los 60 años, mientras que los receptores está alrededor de los 69 años. Aunque es verdad que hemos perdido un poco la N, pero se ha podido hacer este emparejamiento. Igual forma pasa con las enfermedades previas como diabetes o enfermedades cardiovasculares, que eran muy similares. En cuanto al tiempo de diálisis, que es un factor muy importante a tener en cuenta, también se ven como de forma general están más o menos equilibradas. Y aquí volvemos a hacer el análisis de supervivencia y vemos como los 2 primeros que están a la derecha, vemos como el trasplante vivo presenta mejores beneficios en cuanto a la supervivencia del injerto, tanto comparándose con la muerte encefálica por arriba como en la asistolia, en la de abajo. Y cuando se censura, cuando se excluyen a los pacientes que han fallecido, también vemos que esta supervivencia se sigue manteniendo con datos estadísticamente significativos, pero cuando evaluamos la supervivencia global del paciente, vemos que en el cuadrante superior izquierdo, que es el que compara la muerte encefálica con el vivo, esta diferencia se pierde. Sin embargo, cuando se evalúa con la muerte encefálica, con la asistolia, vemos que claramente se diferencia, siendo esto significativo. Este es el análisis en multivariante. Aquí vemos cómo la supervivencia del injerto es mejor en las 2 cohortes, siendo esto estadísticamente significativo, pero cuando se excluye a la muerte, esta significación pierde, y cuando se evalúa la supervivencia global del paciente, vemos que la muerte encefálica no es significativa, pero cuando se evalúa cuando se compara con la asistolia, vemos que claramente es significativa. Estas son las curvas en las cuales evaluamos la función renal de estos pacientes, tanto en la cohorte de muerte encefálica como en asistolia, vemos que claramente los pacientes de vivo tienen una mejor función renal. Y en cuanto a los donantes, nuestros donantes, podemos ver que también se mantienen con una función renal óptima a los 3 años de seguimiento. Para finalizar, podemos concluir que el trasplante renal de donante vivo en personas mayores de 65 años presenta mejores resultados en cuanto a supervivencia y función renal. Es importante destacar que esta es la única manera de poder acortar el tiempo en diálisis para nuestros pacientes, es decir, promoviendo un trasplante preventivo o a través del trasplante de vivo. Además, es importante destacar que estos datos pueden evaluar o pueden dar mayor información para el momento de decidir si un paciente lo mantenemos en lista de espera durante unos años, especialmente si es un grupo 0, frente a darle la oportunidad de un trasplante de vivo. Y eso es todo.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. ¿Perdón? ¿Quién era más frecuentemente el donante? No lo entiendo. Bueno, es verdad que este dato no tenemos registrado. Sí que tenemos registrado el sexo, pero en cuanto a si era el familiar o no, eso no lo tenemos registrado. Sí que es verdad que, bueno, la mayoría son los receptores, la mayoría son hombres. Las mujeres son las que la mayoría son donantes, pero no tenemos este dato. Ese sería un dato interesante porque si es un familiar emparentado ya vas a tener una ventaja también inmunológica importante, ¿no? Y si es un familiar, o sea, o la pareja o así, ya hay una diferencia en cuanto a compatibilidad que puede jugar un papel. Sí. Sí. Bueno, en plantear seguirlo más tiempo. Sí, habíamos hecho al año, a los años y a los 3 Sí, pero a corto plazo. Sí, se puede evaluar a ver un poco más. Por ver si a los 5 o a los 10 encontráis diferencias. Muy bonito el estudio, muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Siguiente presentación. Dosis de timoglobulina individualizadas y minimizadas. Una buena opción. Nos presenta la doctora Beatriz Rodríguez Cubillo del Nefrología Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Buenos días, gracias por la presentación. Bueno, la dosis de timoglobulina ya sabemos que es universal, su uso en el trasplante, la inducción de trasplante renal. Sí es cierto que no sabemos exactamente cuál es la estrategia ni las dosis optimizadas de este tratamiento. Lo que sí vemos es que en el tiempo se están intentando minimizar las dosis, pues para también minimizar esos efectos adversos asociados a la timoglobulina. En los últimos años incluso se habla de dosis miligramos kilo de 3, 2 y nosotros proponemos utilizar dosis de menos de 2 miligramos kilo. También otra de las controversias es la pauta de prescripción, si se hace de forma fija o individualizada, de acuerdo a riesgo, a recuento de linfocitos, que nosotros usamos esa estrategia. Entonces, los objetivos que teníamos para este estudio fue evaluar el impacto de las dosis de timoglobulina en la supervivencia de injerto paciente y en la función renal, evaluar si las dosis de timoglobulina impactan en las complicaciones infecciosas o neoplásicas y definitivamente ver si es posible utilizar la timoglobulina de forma individualizada, de una forma segura y eficaz. Para ello evaluamos una corte de pacientes desde el 2017, trasplantados renales desde el 2017 hasta abril del 23, con un seguimiento hasta abril del 24, y en 236 pacientes los distribuimos en no recibir timoglobulina entre 0 y 2 miligramos, definida como dosis ultra bajas, entre 2 y 4 miligramos y más de 4 miligramos, si evaluamos y asociamos con los endpoints a estudio. La primera tabla lo que nos muestra es la relevancia de estos grupos, en las que un 14% de pacientes no recibieron timoglobulina, un 25% recibieron dosis ultra bajas, 44% entre 2 y 4 y un 16,5% recibieron más de 4 miligramos, con dosis medianas de 1,2, 3 y 5,35 de forma respectiva. En cuanto al riesgo inmunológico, obviamente iba a ser mayor en los pacientes que recibieron más dosis de timoglobulina, pero podemos observar
que incluso en pacientes con riesgo inmunológico intermedio recibieron dosis ultra bajas de timoglobulina. En relación al proceso de donación que influye en el proceso, en las dosis de timo, pudimos observar también de forma esperable que cuanto más expandido fuera el donante, más dosis de timoglobulina podrían recibir. Pero también observamos que en la categoría de dosis ultra bajas recibieron, son 25% donantes de muerte cerebral con criterios expandidos, un 30% asistolia tipo 3 y un 6,7% asistolia tipo 2, con un tiempo de isquemia fría de 18,5, que tampoco es especialmente baja. En cuanto a las dosis de tacrolimus, también individualizadas de acuerdo a la dosis de timoglobulina y los aspectos del donante, fueron diferentes de forma gradual, más bajas en dosis más altas de timoglobulina, pero equiparables ya en el mes 1 al día 30, con mayor sobredosificación de tacrolimus en las categorías de timoglobulina más bajas y una dosis extra de inmunosupresores en categorías de timoglobulina más altas. Con respecto a la función renal, el descenso de creatinina fue más tardío en las categorías de timoglobulina más altas, también con un inicio de tacrolimus más tardío en estos pacientes. Pero podemos ver que la creatinina en el primer mes, siendo un poquito peor en las categorías de timoglobulina más altas, fueron ya similares y con valores bastante buenos al mes 6 y al mes 12, sin diferencias significativas. Con respecto a la supervivencia de paciente e injerto relacionado con las dosis de timoglobulina, no observamos diferencias ni en cuanto a supervivencia de paciente ni de injerto, y sí pudimos observar una diferencia de dosis de timoglobulina en cuanto a los efectos de infección, sobre todo los que requirieron hospitalización e ingreso en UCI. Podemos observar cómo estas categorías, en azul y rojo, son las dosis o no timoglobulina ultra bajas, son equiparables y estas diferencias se hacen más evidentes a medida que aumenta la dosis de timoglobulina. En cuanto a la infección por CMV, también observamos esta diferencia en dosis más altas de timoglobulina, y en la neoplasia podemos observar que a los 3 años son equiparables no timoglobulina y timoglobulina a dosis ultra bajas, pero ya se diferencia también la curva en dosis mayores. No obstante, esta diferencia no es significativa a nivel estadístico. Con respecto ya al análisis multivariante, en cuanto al riesgo de muerte, solo la edad la consideramos como un factor de riesgo independiente sin que la dosis de timoglobulina tuviera ningún impacto. En cuanto a la pérdida de injerto, el tipo de donante fue relevante, especialmente donantes de muerte cerebral expandida y asistolia tipo 3, sin que la asistolia fuera un factor de riesgo de pérdida del injerto. Sí, la pérdida, el rechazo del injerto y las complicaciones urológicas. No tanto así la sobredosificación de tacrolimus o la DGF mayor de 7 días. Sí pudimos observar que la DGF mayor de 7 días fue un factor de riesgo de función renal subóptima, definida como menor de 50 mililitros de CKD-EPI al mes 12, y también el tipo de donante expandido y muerte cerebral expandida o asistolia tipo 3, no la asistolia tipo 2. Tampoco la toxicidad por tacrolimus y sí el rechazo del injerto. En relación a la neoplasia, solo el hábito tabáquico fue un factor de riesgo independiente de neoplasia, si bien las dosis de timoglobulina en este evento probablemente no se pudieron demostrar por el tiempo de estudio y la N pequeñita en este caso para este evento. Y en cuanto al riesgo de infecciones graves, sí pudimos observar que la dosis de timoglobulina impactaba de forma gradual, de forma significativa, además de las complicaciones urológicas, especialmente en las infecciones de origen urinario. Por tanto, para concluir,
podemos decir que la dosis de timoglobulina no tuvo un impacto estadísticamente significativo en la supervivencia de paciente, injerto o en la función renal del injerto. Sí, las complicaciones infecciosas y de neoplasia podrían asociarse a las dosis de timoglobulina, especialmente en las infecciones graves, y podemos concluir que el uso de timoglobulina puede ser individualizado y minimizado, incluyendo dosis de menos de 2 miligramos kilo en base a criterios de donación y riesgo inmunológico de forma segura y eficaz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Tenemos ahí. Perdona, perdona, soy Asun Sancho del PSET. Es que no he acabado de entenderlo, entonces necesitaba… Los pacientes que llevan las dosis ultra bajas, o no sé cómo las llamáis, de timoglobulina, ¿cuál es el motivo de dar esa dosis? ¿O porque se ha suspendido, porque realmente es el riñón que funciona mejor y no necesitamos dar más dosis de timoglobulina? Claro. Es que ya estamos sesgando un poco en ese sentido la población. Bueno, en realidad es un análisis descriptivo, esto no es un análisis prospectivo, simplemente lo que hacemos es evaluar qué es lo que nosotros hacemos y efectivamente nosotros, nuestra estrategia es hacia la minimización de timoglobulina, de forma que en base a los criterios inmunológicos, si tienen más riesgo inmunológico o si es un riesgo estándar, la evolución y el recuento de linfocitos, ponemos menos timoglobulina si no es necesario. Entonces, efectivamente, en el ejemplo, por ejemplo, de un donante de criterios expandidos por muerte cerebral añoso, hipertenso, que inicialmente podría ser candidato a recibir más dosis de timoglobulina, recibe una primera dosis, tenemos un recuento de linfocitos ya bajo y empieza a mejorar función renal y paramos la timoglobulina, empezamos ya con introducción de tacrolimus, que intentamos adelantarla en relación probablemente a lo que hacíamos antes, para poder acortar y minimizar esas dosis. Efectivamente, es de esa manera que conseguimos esas dosis tan bajas. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Habéis notado alguna diferencia? ¿Habéis estudiado si hay alguna diferencia entre esas dosis mínimas de timoglobulina comparadas con las de basilizumab, por ejemplo? Es efectivamente la pregunta, pues la lógica, nosotros no usamos basilizumab, por eso no puedo demostrar esa diferencia. Sí que en la literatura la timoglobulina abarca mejor el riesgo de rechazo que el basilizumab, pero no utilizan tampoco dosis tan bajas de timoglobulina. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente comunicación, presentada por el doctor Carol Tarana, del Hospital Clínic de Barcelona. Nos va a presentar la comunicación de rechazo mediado por anticuerpos muy precoz, con el panel de PLET Mismatch DQA1 en receptores de trasplante renal de alto riesgo inmunológico. Sí. Perdón, que estaba. Buenas tardes, me llamo Carol Arana y es un placer presentar mis resultados del trabajo. Bien, como sabemos, el trasplante renal en pacientes de alto riesgo inmunológico es un reto debido a la dificultad de encontrar un donante compatible. Contamos con diferentes programas de priorización, entre ellos el PATI, que es a nivel de España, y el HIPERCAT, que tenemos un programa de priorización a nivel de Cataluña. Sin embargo, sabemos que estos pacientes hipersensibilizados presentan un mayor riesgo de presentar rechazo mediado por anticuerpos. En nuestro centro contamos con biopsias de protocolo, ya hace muchos años, y las tenemos estandarizadas a los 3 meses y a los 12 meses, con la finalidad de una detección de un rechazo subclínico. Sin embargo, desde el 2015 realizamos biopsias de protocolo precoz, es decir, durante las 2 primeras semanas en los pacientes de alto riesgo inmunológico. Estos pacientes de alto riesgo inmunológico los definimos con
con DSAs con un CPRA mayor del 90%. Con lo cual, el objetivo de este trabajo es describir la prevalencia y la severidad de este rechazo muy precoz en las primeras 2 semanas e identificar los factores de riesgo pretrasplante y el fracaso del injerto. Estudiamos una población total de 155 pacientes, todos ellos con un rechazo, todos ellos en una población de trasplante de donante cadáver desde junio del 2015 a agosto del 2023 que presentaron un CPRA mayor del 90%. Tuvimos que excluir a 33 porque 23 no presentaban esta biopsia de protocolo y 6 tenían un tiempo de seguimiento menor a 6 meses. Finalmente, evaluamos a 122. De estos 122, 42 pacientes presentaron rechazo durante el seguimiento y esta es la descripción de los diferentes tipos de rechazo de acuerdo si son tempranos o tardíos. Nosotros nos centramos en el estudio del ABMR, del rechazo mediado por anticuerpos, y observamos, como era de esperar, que este es un grupo que presenta mayor porcentaje del rechazo mediado por anticuerpos. Y siendo 13 de 25, que este tipo de rechazo fueron diagnosticados por las biopsias de protocolo precoz. También observamos que este grupo de pacientes que presentaban un rechazo precoz en los primeros 14 días tenían niveles más altos de creatinina y tenían un mayor porcentaje de pérdida del injerto, con lo cual nos preguntamos si existe alguna diferencia entre presentar un rechazo en los primeros 15 días o un rechazo posterior, y observamos diferencias, con una peor evolución de los pacientes que presentaban rechazo en los primeros 15 días después del trasplante. Luego nos enfocamos en estos dos grupos para sobre todo describir y analizar los factores de riesgo ya que teníamos esta corte. Observamos que a los 3 años los pacientes que presentaban un rechazo precoz tenían una supervivencia del 69% en comparación a un 95% de aquellos pacientes que no presentaban rechazo en los primeros 15 días. Además, observamos que la presencia del rechazo mediado por anticuerpos precoz está relacionado a 10 veces más a la pérdida del injerto. Sin embargo, no observamos diferencias en la supervivencia del paciente. En este punto, nuestro objetivo era analizar los factores de riesgo pretrasplante asociados a la aparición de este rechazo mediado por anticuerpos precoz. Evaluamos diferentes características, tanto las características del paciente, del receptor, edad, tipo de trasplante, número de trasplante, el porcentaje del CPRA, tipo de donantes con criterios expandidos y también las características de la inmunosupresión que les habíamos administrado y no encontramos diferencias significativas. Al evaluar las características inmunológicas, observamos que no encontramos diferencias significativas en los DSAs pretrasplante. Y tampoco observamos una diferencia significativa en la positividad del crossmatch por citometría de flujo. Sin embargo, observamos diferencias significativas en la presencia de los DSAs de clase 2 en el día del trasplante, un dato que obtenemos, que a nivel clínico lo obtenemos después del trasplante, en los primeros días. Con lo cual, en este punto también nos planteamos estudiar qué relación tienen los mismatch, tanto a nivel antigénico como a nivel de EPLETs. Con lo cual observamos que no existían diferencias a nivel del antígeno HLA mismatch, pero sí observamos una diferencia significativa en los EPLET mismatch, sobre todo a nivel del clase 2, tanto en el DR, DQ y DQA. Por lo cual realizamos un análisis multivariante para determinar este factor de riesgo y observamos que los DSAs de clase 2 y el EPLET mismatch DQA eran significativos y se asociaban a un factor de riesgo de desarrollar este rechazo hiperagudo o muy precoz en los primeros 15 días. Y en el análisis multivariante este riesgo persistía. Por lo cual la finalidad era determinar un punto de corte. Y realizamos una curva de Rho con la finalidad de identificar cuál era el cutoff para este EPLET mismatch DQA. Y observamos que
Este cutoff fue 2, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 70%. Luego comparamos, luego realizamos también una odds ratio para ver si estaba en relación con la presencia de este rechazo hiperagudo, y que nos salió que presentar un EPLET mismatch de QA de 2 a más presentaba un 5 veces más riesgo de presentar este ERBMR, very early, muy precoz, y también estaba relacionado a la presencia del rechazo durante el primer año. O sea, también estaba relacionado de 2.5 veces más riesgo de presentar rechazo durante el primer año de evolución. Con lo cual, nuestros hallazgos enfatizan la importancia de una biopsia precoz, sobre todo para diagnosticar este rechazo hiperagudo. Este rechazo muy precoz en esta población presenta un riesgo de 10 veces mayor a la pérdida del injerto. Estas biopsias de protocolo podrían ser relevantes en la presencia de DSAs de clase 2 al momento del trasplante, y también aquellos que presentan mayores niveles de EPLET mismatch de QA. Y estos hallazgos abogan por la inclusión de este abordaje de EPLET mismatch en los programas de asignación de órganos. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, la otra. Ahí. Enhorabuena por el trabajo. Tenía un comentario y una pregunta. El comentario hiperagudo no es. El hiperagudo no. es el que se pierde en la mesa del quirófano. Lo digo para que no mezclemos conceptos. Sí. Y la pregunta es, ¿el impacto del EPLET mismatch a nivel de DQA se mantiene cuando ajustas por la presencia del DSA en el momento del trasplante? Sí. O sea, en el multi son los dos. Sí, son los dos. No me había dado cuenta. Muchas gracias. Sí, fue una confusión, pero sí. Por eso lo hemos denominado como very early o muy precoz. Esto sí hemos tenido en cuenta la denominación. No sé si has dicho, enhorabuena por el trabajo, pero no sé si has dicho en qué día hacéis la biopsia. En los primeros 15 días. Pero... tenemos un rango de 7 a 15 días. Vale, o sea, en la segunda semana. En la segunda semana, sí. Gracias. ¿Listo? Sí. Pues, muchas gracias. Siguiente comunicación. Nos presenta la doctora Elisenda Alari Paisa, del Grupo de Investigación en Nefropatías del Instituto del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, y se titula Detección de células NK potencialmente aloreactivas en receptores de trasplante renal con y sin rechazo mediado por anticuerpos o inflamación microvascular. Adelante. ¿Tengo que apretar algo? Hola, vale, pues ya me han presentado y bueno, os vengo a presentar este trabajo. Bueno, trabajo en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas con Marta Crespo y también con Miguel López Botet. Y bueno, pues la activación de las células NK viene determinada por el balance entre receptores activadores e inhibidores, y varios de los receptores inhibidores reconocen moléculas de HLA de clase 1. Entre ellos, NKG2A reconoce HLA-E, y hay varios receptores de KIR inhibidor que reconocen motivos estructurales presentes en varios alotipos de HLA B y C. El reconocimiento por parte de un KIR inhibidor expresado en una NK, el reconocimiento de un ligando de HLA propio en la célula del individuo, inhibe la autorreactividad NK y también educa a esta NK a reconocer la falta de este ligando en células como podrían ser células de un haloinjerto. Y este se llamaría una situación de incompatibilidad o desajuste, o en inglés mismatch, de KIR inhibidor HLA.
Durante su maduración, las NKs pasan por un estadio en el que se induce la expresión de forma estocástica de receptores tipo KIR, y esto contribuye a la formación de todo un repertorio de subpoblaciones NKs con combinaciones de receptores características y que es variable entre individuos. Y además, la infección por citomegalovirus puede inducir la expansión también variable de NKs llamadas adaptativas o de tipo memoria. Y bueno, el primer marcador adaptativo descrito fue NKG2C y después se han descrito otros y pueden tener una expresión más o menos superpuesta. Y bueno, y las NKs adaptativas son oligoclonales. Entonces, ha habido estudios previos en que han estudiado el posible efecto del desajuste KIR-HLA a nivel genético, su efecto sobre el rechazo. Y algunos estudios encontraron una relación, especialmente con rechazo mediado por anticuerpos o por inflamación microvascular, pero otros no la encontraron. Y de hecho, un estudio encontró relación con el gen NKG2C. Entonces, nosotros hipotetizamos que quizás el estudio del desajuste KIR-HLA a nivel fenotípico pudiera ayudar a esclarecer el papel de ese desajuste en el rechazo renal, y que altas cantidades de NKs con una combinación de KIR inhibidor incompatible respecto al injerto podrían contribuir al rechazo, y que expansiones inducidas por citomegalovirus, ya sea pre o post-trasplante, pueden contribuir a la reactividad de NK, ya que estas células adaptativas están educadas y por tanto son potencialmente aloreactivas porque desajuste KIR inhibidor HLA y excelen en la respuesta de citoquinas inducida por anticuerpos como anticuerpos donante específicos. Entonces, de una base de pacientes de los que teníamos datos de biopsia y de DSA post-trasplante, y teníamos muestras de PBMCs pre y post-trasplante, y teníamos genotipo de HLA, B y C, y en el caso del receptor también de KIR. Seleccionamos un grupo de pacientes con inflamación microvascular mayor o igual a 2, la principal marca histológica del rechazo mediado por anticuerpos, que lo hubieran tenido en cualquier biopsia post-trasplante, y también un grupo control que nunca la hubiera tenido. Excluimos pacientes tratados con terapias linfodepletoras por si alteraban el compartimento NK, y excluimos rechazo celular. Y bueno, no voy a contar aquí los resultados a nivel genético. En este subgrupo de pacientes fenotipados no salían diferencias significativas, pero Judith Federico mañana a las 10:10 os va a contar los resultados a nivel genético de una cohorte un poco ampliada. Entonces, teñimos estos PBMCs por KIR2DL1, 2DL2L3, 3DL1 y 3DL2, así como NKG2A y NKG2C, y definimos subpoblaciones definidas por la combinación de expresión de esos marcadores, y definimos que un subset estaba mismatched respecto al huésped cuando no estaba inhibido por NKG2A, no expresaba ningún KIR que estuviera inhibido por un ligando de HLA en el donante, y expresara al menos un KIR que estuviera educado por el ligando HLA en el receptor. Así cuantificamos las NKs con IKIR mismatch o desajuste IKIR en circulación, y vimos que estaban aumentadas en el grupo de inflamación microvascular mayor o igual a 2. Algunos en el grupo control también tenían una cantidad significativa elevada, cosa que indica que no son suficientes para inducir rechazo, pero sí que había unos cuantos pacientes en el grupo MVI mayor o igual a 2 que tenían altas cantidades de estas células, y no había una relación clara con el número de mismatches a nivel genotípico. El número de NKs con IKIR mismatch correlacionaba con el grado de inflamación microvascular y con una menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular mayor o igual a 2. Y cuando nos fijábamos a las NKs con IKIR mismatch que también expresaban NKG2C, las diferencias fueron más marcadas. También analizamos la presencia de expansiones de tipo clonal NK que estuvieran también mismatch respecto al huésped, y encontramos estas expansiones solamente en algunos individuos del
del subgrupo con inflamación microvascular mayor o igual a 2. Y estas expresaban marcadores adaptativas y conformaban una parte sustancial de las SNKs con IKIR mismatch de estos pacientes. Entonces, concluimos que los números de NKs circulantes con IKIR mismatch respecto al donante y dentro de estas, especialmente las NKG2C positivas, están aumentados en pacientes con MVI mayor o igual a 2, correlacionan con el grado de inflamación microvascular y se asocian con una menor supervivencia del injerto libre de inflamación microvascular mayor o igual a 2. Y expansiones de tipo clonal con desajuste IKIR-HLA respecto al donante se observan solamente en el subgrupo de pacientes con inflamación microvascular mayor o igual a 2. Por tanto, esto parece indicar que altas cantidades de NK con una combinación con IKIR mismatch podrían contribuir al rechazo mediado por anticuerpos o inflamación microvascular y que expansiones inducidas por citomegalovirus pudieran especialmente contribuir a estas poblaciones de NKs aloreactivas. Y bueno, eso ha sido fruto del trabajo de mucha gente. Agradecer a la gente del grupo de recerca en nefropaties, del Institut Hospital del Mar, del Servei de Nefrologia i del Servei de Patologia de l'Hospital del Mar y del grupo de la Universitat Pompeu Fabra, así como nuestros colaboradores del Hospital Puerta de Hierro y también el Laboratorio de Compatibilidad del Hospital Clínic y el Laboratorio de Referencia de Cataluña. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora estamos acostumbrados a medir el riesgo inmunológico con anticuerpos. ¿Tendría sentido medir en los receptores estas células? ¿A medir, perdón? NK células en los receptores antes del trasplante. No te Que hasta ahora estamos acostumbrados a medir anticuerpos. Si esto induce rechazo, ¿tendría sentido medirlas pre-trasplante de cara a evaluar un riesgo inmunológico posterior? Sí, yo creo que sí. Sí. Quiero pensar que sí, que a lo mejor si detectas unas... O sea, el simple hecho de detectar algunas NKs con este IKIR mismatch no querría decir que tuvieras que tener rechazo, pero los que tienen muchas altas cantidades de estas células a lo mejor sí que... Gracias. Gracias. ¿Vas tú? Vamos. Siguiente comunicación. Nos la presenta María José Pérez Sáez, del Servicio de Nefrología Hospital del Mar de Barcelona, y habla de sensibilización HLA en el receptor tras la trombosis del injerto renal. Buenos días. ¿Le tengo que dar? Bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de lo que pasa después de la trombosis del injerto. Es un trabajo que hemos realizado los 6 centros de trasplante de Cataluña con el apoyo y el soporte de los datos del Registro de Enfermos Renales catalán. La trombosis vascular es la causa más frecuente de pérdida precoz del trasplante y habitualmente se acompaña del cese de la inmunosupresión. Estos son datos del último informe del registro catalán, donde se ve las barras verdes, es el último quinquenio analizado y se ve como, bueno, pues aquí la muerte del receptor, posiblemente influenciada por los años de COVID, es la causa más frecuente de pérdida del injerto, seguida de lo que se cataloga como problemas quirúrgicos o complicaciones. En esta reciente revisión de las CADIGO, de un grupo de expertos que habla de los retos a los que nos enfrentamos cuando tenemos que decidir la retirada de la inmunosupresión, los autores hablan de que hay 5 consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de retirarlo, que obviamente pues no vamos a hablar de todas ellas, pues tener un donante disponible, un donante vivo disponible, que tu tiempo hasta el retrasplante vaya a ser corto o no, pero también está la causa de la pérdida del injerto, y aquí, y esto es la última recomendación, cuando hablan de fallo quirúrgico precoz, pues dice probablemente habrá una trasplantectomía y una retirada de la inmunosupresión. Y no hay muchas más recomendaciones al respecto. Estos pacientes tienen un peor pronóstico, tanto en lista de espera como en el retrasplante. En este trabajo de una cohorte de 800 pacientes trasplantados son británicos,
Es el mejor trabajo de la Early Graft Loss, definida como antes del día 30 post-trasplante. Tiene un 6% de pérdidas por con esta categoría. El 50% de los pacientes se vuelven a poner en lista de espera y, como veis en la gráfica de supervivencia, y la línea horizontal son los pacientes que permanecen en diálisis en lista de espera. Evidentemente, el paciente que tiene una trombosis o que tiene una pérdida precoz del injerto va a tener un riesgo incrementado de mortalidad con respecto al que no se trasplantó, y muchísimo más incrementado con el que se trasplantó y no tuvo una pérdida precoz. En este otro trabajo, también publicado ya hace unos años, me pareció interesante porque hablan de las fuentes de sensibilización y cómo el que peor supervivencia tiene son aquellos pacientes que tenían un PRA calculado por encima del 98%, pero que el origen de ese PRA había sido un trasplante en comparación con transfusiones o embarazos. Así que no se conoce o no está bien estudiado el impacto en la sensibilización HLA que estos injertos fallidos tempranamente pueden tener en pacientes trasplantados, sobre todo a medio o largo plazo, que van a requerir un segundo trasplante o un tercero. En este trabajo de los compañeros del Hospital Clínic está un poco relacionado porque analizan el retrasplante después de una Early Graft Loss, definidos como aquellos que se trasplantaron antes del día 30 después de haber tenido la pérdida del injerto, y lo llaman pues trasplante renal rápido, o aquellos pues que tuvieron que esperar un poco más, ¿no? 9 versus 38 pacientes, son poquitos pacientes, pero ya se intuye que el CPRA antes del retrasplante de los que se trasplantaron rápido, que como digo es un mes después del evento, era de 6 versus 26 en el grupo que esperó más a trasplantarse, y las curvas de supervivencia con pocos pacientes, pero desde luego el trasplantarte rápido después de esta pérdida pues parece que no impacta en la supervivencia del injerto. Así que el objetivo de nuestro trabajo multicéntrico fue analizar el impacto específico en el CPRA, en el PRA calculado, de las trombosis vasculares del injerto, ¿no? en los pacientes. Para ello, pues, realizamos un trabajo con el Registro de Enfermos Renales Catalán, la OCAT y el Banco de Sangre también. Los criterios de inclusión fueron pues la cohortes 2015-2020, tenían que haber perdido el injerto por una trombosis vascular antes del mes del trasplante y tenían que haber sido reincluidos en lista de espera, ya que necesitábamos eso para tener datos de CPRA. Como criterios de exclusión, que fueran hipersensibilizados antes del primer trasplante o que hubieran sido transfundidos en el post-trasplante, y esto lo miramos así para excluir que hubieran sido sensibilizados por diferentes fuentes, ¿no? Sino que la única fuente de sensibilización hubiera sido el injerto. De manera que pues, tenemos un sujeto con un CPRA 1-2 basal, se pone un injerto. En este periodo de estudio pues, fueron 3.473 trasplantes, lo que se analizaron. Se pierde el injerto por una trombosis vascular. El paciente no se transfunde después de esta pérdida, se reincluye en lista de espera y tenemos después otro CPRA calculado. Como digo, en el periodo de estudio, 3.473 trasplantes. En la cohorte catalana pues hay un 4,3% de lo que se define como Early Graft Loss, o sea, menos de 30 días post-trasplante, y de estos, 2/3 son por trombosis vascular. Es decir, no solo puede ser la pérdida por trombosis precoz, pero es la causa más frecuente, eran 92 pacientes. De ellos, 2/3 también lo habían perdido en las primeras 72 horas post-trasplante, y entre el día 4 y el día 30, 31 pacientes. Cuando comparamos los que lo perdieron de manera inmediata a los que lo perdieron de manera precoz pero no inmediata, pues no vimos diferencias en edad, sexo, tiempo en diálisis. Obviamente la supervivencia del injerto era diferente porque los inmediatos pues, lo perdieron todos en las primeras 72 horas, y de las trombosis entre el día 4 y el 30, la mayoría de ellos, el 71%, lo pierden en la primera semana, aunque hay algunos pues, que lo pierden después del 8º día post-trasplante. Tampoco hubo diferencias en el tipo de donante. ¿Y qué pasa? Pues que esta cohorte se va haciendo más pequeña conforme nos vamos poniendo más restrictivos, ¿no? Del primer grupo, de los que lo pierden en 1-3 días, el 57,4% no se transfundieron, se reincluye en lista el 75,4% tras 138 días y quedan 28 pacientes aquí. Y en el segundo grupo, 41,9% no se transfunde, se reincluye en lista el 77,4% después de 169 días y quedan 11 pacientes. Y esta es pues, la diapo más interesante, ¿no? De los resultados. Realmente, como decía, la N se va haciendo pequeña porque quisimos mirar. La primera es el tiempo hasta, o sea, cortes de CPRA, ¿no? 1 mes, 3 y 6 meses, y entonces pues, la mediana de tiempo fue 27 días, 88 y 196, pero ves que las Ns se van haciendo más pequeñas.
Pero, a pesar de ello, es interesante ver cómo los pacientes parten de un CPRA mediano de 0, entre 0 y 30 el rango intercuartílico, al mes suben al 27, a los 3 meses suben al 88,5 y a los 6 meses post-trasplante están en 99%. Además de estos 39 pacientes, 31 se retrasplantaron bastante tiempo después, o sea, no fue un trasplante renal rápido, ¿no? 359 días de mediana hasta el retrasplante y casi el 20% de ellos lo hacen dentro de un programa de hipersensibilizados. Así que, como conclusiones, pues la mayoría de las trombosis vasculares, el 66% de ellas, se produce antes de las 72 horas post-trasplante. A pesar de que el número de pacientes analizados es pequeño, se evidencia que la trombosis vascular del injerto por sí sola es un potente evento sensibilizador para el paciente, con un incremento del CPRA progresivo hasta el 6º mes tras la trombosis. Y, de hecho, el 20% de los pacientes que se retrasplantan lo tiene que hacer dentro de un programa prioritario de hipersensibilizados. Creemos que estos resultados deben tenerse en cuenta para políticas de priorización en la asignación de órganos y para la práctica clínica habitual de retirada de inmunosupresión en estos pacientes. Muchísimas gracias a los centros, al registro y al Laboratorio de Histocompatibilidad de Cataluña, que analiza los estudios inmunológicos en lista de espera. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Por allí tenemos. Eva. Sí. Con respecto a la última conclusión, por eso hacíamos las dos reflexiones, ¿no? Sí que este trabajo surge en el contexto de una necesidad clínica, exactamente de un paciente que lleva esperando X tiempo, se pone un riñón, tiene la mala suerte, se trombosa y ahora, por mucho que le cuente su tiempo en diálisis, pero pueden pasar perfectamente 6 meses y sabíamos que esos pacientes se iban a quedar hipersensibilizados. Entonces, a nivel de política de asignación de órganos, sí se ha considerado priorizar a estos pacientes, ¿no?, para que reciban un injerto lo antes posible. Y ahí tenemos que ir todos también, pues, a que sea una reinclusión inmediata, ¿no?, a no de repente, bueno, pues ahora vas otra vez a la lista de espera, etcétera. O sea, que hay que hacer un esfuerzo por reincluir al paciente y trasplantarlo, ¿no? Y ahí es, pues, políticas de organizaciones de trasplante a nivel regional, posiblemente. Y luego, la inmunosupresión, la verdad que este trabajo, cuando lo realizamos, o sea, no hay analizado cada paciente cuándo se retiró la inmunosupresión. Yo hice, con mis compañeros de Cataluña, pues les pregunté cuál era su práctica habitual y, aunque clásicamente la mayoría de nosotros pues era la retirada inmediata ya está, o sea, injerto fuera, todo fuera, ya sí que pues hay centros que es complicado porque no se puede dar una pauta homogénea, universal, ¿no? Pero sí que yo creo que tenemos que considerar que ese injerto ha estado ahí, se puede quedar sensibilizado y no hacer, pues, una retirada de esa manera, ¿no?, que era sin tener en cuenta si había posibilidad de retrasplantes, ¿no?, si es un candidato o no a volver a ponerse un riñón, etcétera. O sea, que sí que seguramente haya que ser más cauto, pero por eso las últimas recomendaciones tampoco lo dicen, hablan de retirada inmediata. Si es el primer día, recomienda lo que se hace, retirado, o sea, quitas el injerto sobre la marcha, suspensión de inmunosupresión, pero si ya es después de las primeras 24 horas, te aconsejan bajada progresiva. Y si es más tardía, mantener hasta que se retrasplante, aunque ya no tenga el injerto. Porque dicen que, lógicamente, si has quitado el injerto con más tiempo claro, puesto, queda algo de tejido del donante en el local, aunque cortes y saques, ¿no? Entonces, van aconsejando, depende del momento de la trasplantectomía, mantener incluso como si tuviera el injerto hasta el siguiente trasplante, siempre que sea trasplantable, claro. O sea, va mucho más orientado a mantener inmunosupresión para evitar desensibilización, hipersensibilización, ¿no? No, la histología No, son solo trombosis vasculares. O sea, sí, bueno, a ver, es un registro y la causa de pérdida del injerto la rellenamos los nefrólogos. Entonces, la categoría es pérdida vascular precoz.
vamos, no sé lo que harían mis compañeros, pero que está establecido que es la causa mecánica de pérdida, o sea, quirúrgica. En los 3 primeros días es seguro que esa sea la causa, pero a partir de los 3 días es raro que sea quirúrgico. Y yo hasta la semana casi, pero hay 8 casos entre el día 8 y el día 30 que eso sí que habría que mirarlos específicamente. Lo que pasa es que si nos quedábamos solo con las 72 primeras horas, claro, ya es que no teníamos N, porque luego tampoco hay una política de que hagas un estudio de anticuerpos al mes, a los 3 y a los 6. Eso lo hemos hecho artificialmente, entonces no teníamos sujetos para ir analizando esa subida, ¿no? Pero sí que esas son raras, esas son más rarillas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación, presentada por la doctora María Lasa, del Servicio de Inmunología del Hospital 12 de Octubre, y nos va a presentar la comunicación en la que va a analizar la evaluación del DNA libre procedente del donante como un biomarcador predictivo de rechazo humoral agudo en los trasplantados renales con DSAs preformados. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como todos sabemos, en los trasplantados renales con alto riesgo inmunológico es necesaria una monitorización estrecha del injerto y actualmente la mayoría de marcadores no invasivos son marcadores subrogados de la función renal como la creatinina, siendo necesaria la biopsia para conseguir un diagnóstico certero, siendo como la biopsia un procedimiento invasivo. Por lo tanto, tienen gran importancia los nuevos biomarcadores no invasivos, dependiendo también de los centros que realizan o no biopsias por protocolo, tienen que tener unas características específicas. En aquellos centros que no se realizan las biopsias por protocolo, el daño subclínico en muchas ocasiones no es detectado. Por lo tanto, necesitamos herramientas para detectar las lesiones que se encuentran en curso. Y los biomarcadores necesarios es importante que tengan un bajo número de resultados de falsos positivos para evitar la realización de biopsias inútiles. Sin embargo, en aquellos centros que sí se realizan biopsias por protocolo, el daño subclínico sí es detectado, pero se realizan muchas biopsias que podrían llegar a evitarse con el uso de estos marcadores. Y aquí es importante que no haya falsos negativos, ya que no queremos evitar la pérdida de la detección del daño subclínico. En este contexto aparece el DNA libre circulante procedente del donante, que es la fracción de DNA liberada de las células necróticas y apoptóticas del injerto, y su determinación en el plasma del receptor puede reflejar el daño que sufre este injerto. Por lo tanto, nos planteamos este estudio con el objetivo de evaluar la utilidad de la determinación del DNA libre procedente del donante como un biomarcador de daño del injerto en pacientes trasplantados de alto riesgo inmunológico de rechazo, en este caso debido a DSA preformados. En cuanto a la metodología, se trata de una secuenciación masiva de 202 SNPs a lo largo de todo el genoma, en el cual, mediante esta secuenciación, podemos conocer qué porcentaje del DNA libre procede del donante y qué porcentaje del receptor. En este caso, el punto de corte que hemos considerado fue el del 1%. Para ello, los pacientes trasplantados renales con DSA preformados se tomaron muestras a los 15 días, un mes, 3 y 6 meses post-trasplante y se determinó el DNA libre procedente del donante, con el objetivo de evaluar la utilidad de este biomarcador para determinar la lesión precoz del injerto. Se determinó el DNA libre en 21 pacientes trasplantados con DSA preformados sin observarse ningún tipo de diferencia según el tiempo post-trasplante. Atendiendo a la realización o no de biopsia y al resultado de la misma, podemos observar cómo en un 100% de las determinaciones previas a la biopsia con diagnóstico de rechazo agudo mediado por anticuerpos, el valor del DNA libre se encontraba elevado, siendo estadísticamente superior a aquellas determinaciones previas a una biopsia sin rechazo y en aquellas determinaciones en las cuales no hubo biopsia asociada por un buen curso clínico. Además, destacar que el 30% de las biopsias que se realizaron que no tenían rechazo tenían valores elevados de DNA libre circulante y en el 15% de las muestras que no tenían una biopsia pareada se obtuvieron valores elevados también.
Además, la suma de la MFI de los DSA pretrasplante correlaciona con los valores de DNA libre a los 15 días post-trasplante, perdiendo esta significación al mes post-trasplante. En cuanto a la correlación entre los valores de DNA libre y la creatinina, no se obtuvo ninguna correlación. Os quería presentar dos casos clínicos en los cuales se ha utilizado este biomarcador. El primero de ellos es una mujer de 36 años, portadora de su tercer trasplante renal debido a una enfermedad renal crónica secundaria a una microangiopatía trombótica. Se trasplantó con DSA preformados de alta MFI frente a ambos DPs y además a los 10 días se desarrolló un DSA de nuevo frente a dos también de alta MFI. En la muestra de los 15 días se observó un aumento muy alto del valor de DNA libre y se realizó una biopsia que fue sugestiva de rechazo agudo mediado por anticuerpos, comenzando ese tratamiento con plasmaferesis e inmunoglobulina intravenosa. Al mes post-trasplante ya observamos una normalización de los valores de DNA libre, así como un descenso de los DSAs y un descenso también de los valores de creatinina. En las muestras de 3 y 6 meses post-trasplante observamos la normalización total de los valores de DNA libre, la negativización de los DSAs y también de los valores de creatinina. Observando aquí cómo la elevación del DNA libre nos indicaba el rechazo agudo y luego también sirve para el seguimiento de tratamiento. El segundo caso es una mujer de 64 años que recibe su segundo trasplante renal debido a una enfermedad renal crónica secundaria a una hipertensión arterial. Se trasplanta nuevamente con DSAs de alta MFI frente a HLA-1 y de baja MFI frente a B8 y DRB3 y en la biopsia de los 15 días post-trasplante se obtuvieron unos valores totalmente normales de DNA libre. Sin embargo, en la muestra del mes post-trasplante ya comenzamos a ver un aumento de estos valores, aunque la creatinina es verdad que se mantuvo en valores estables e incluso un poco más bajos. En la muestra de los 3 meses ya se observa un aumento muy elevado del porcentaje de DNA libre procedente del donante y sí que comenzamos a ver un aumento también de la creatinina. A los 6 meses, ya con una creatinina muy superior, se realiza una biopsia y en este caso no es debido a un rechazo mediado por anticuerpos. Sin embargo, sí que fue compatible con una microangiopatía trombótica, por lo tanto se utilizó como tratamiento Ravulizumab. Se realizó una nueva determinación a los 9 meses post-trasplante, observando cómo, si bien es verdad que los valores de DNA libre no habían normalizado, sí que habían disminuido en gran medida desde la determinación anterior. En este caso podemos observar cómo el aumento de DNA libre precede en unos meses al aumento de creatinina, pudiendo así anticiparnos a la disfunción del injerto. En cuanto y como conclusiones, destacar que la evaluación del DNA libre es útil para valorar la situación del injerto y que se eleva especialmente en situaciones de rechazo mediado por anticuerpos. Esto nos permite que nos podamos anticipar al diagnóstico de rechazo y además, en aquellas ocasiones en las que salgan valores normales, podría evitar la realización de biopsias innecesarias. Es también útil en la monitorización y evaluación en respuesta a tratamiento y no solo en el caso de rechazo, sino, por ejemplo, también, como hemos visto, la microangiopatía trombótica o también infección por virus Beca. Además, en los pacientes con DSA preformados es necesario que la evaluación de este parámetro se haga de forma temprana. Como inconvenientes, es un biomarcador inespecífico, por lo cual tanto se sigue dependiendo de la biopsia para diagnosticar el rechazo y además el cutoff no está bien definido. Otro de los inconvenientes es que es necesario tener un número elevado de muestras para que tenga coste-efectividad, lo cual nos podría llevar a un retraso diagnóstico. Y como limitaciones de este estudio en concreto es que no se dispone biopsia en todos los pacientes, ya que en un 74% de las determinaciones no hay una biopsia pareada por buena situación clínica. Y bueno, agradecer a todos los que han participado en este estudio y muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿Os habéis planteado entonces a partir de ahora utilizarlo de forma reglada en vuestros...? Estamos en ello, ya quedan un par de burocracias y la idea es utilizarlo en pacientes seleccionados, pero sí, ponerlo en la clínica. Será interesante que nos presentéis luego los Sí. resultados, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Muy bien. Pasamos a la siguiente comunicación que nos presenta la doctora Mireia Mosquera, del Departamento de Urología del Hospital Clínico de Barcelona, y que nos va a hablar del análisis de los resultados del trasplante renal robótico en donante vivo realizados en centros del grupo ERUSRAC tras 8 años de su creación. O igual no. Igual no. No está el ponente de esta charla. Nadie en representación tampoco. Y ni el suplente. Pues damos por entonces, finalizadas las sesiones. Sí. Gracias por haber venido y... Muchas gracias a todos los ponentes por haberse ceñido al tiempo. Gracias. Gracias.